La superficie terrestre no es una pieza única. En sus inicios, nuestro planeta era un solo continente llamado Pangea. A lo largo de miles de años, la corteza terrestre se fue separando hasta formar los continentes que tenemos hoy. El planeta está fraccionado en segmentos denominados placas tectónicas. Estas se desplazan unas con respecto a las otras. Venezuela se encuentra en el límite de dos placas. La placa Caribe, que bordea la parte norte occidental del país, y la placa sudamericana, que bordea el resto de Venezuela. La placa sudamericana se mueve relativamente hacia el oeste, y la placa del Caribe se mueve relativamente hacia el este. Ambas placas se encuentran separadas entre sí por una franja de unos 110 kilómetros de ancho llamada falla. Esta anchura es similar al recorrido entre Caracas y Maracay. El término falla alude a una fractura en la corteza terrestre, la cual produce el desplazamiento de un bloque rocoso con respecto al otro. Toda esta área se ubica sobre el sistema de fallas que generan los sismos. Este sistema de fallas atraviesa la cordillera de los Andes. Se le denomina Falla de Boconó. Continúa por la región central del país con el nombre de San Sebastián y sigue a lo largo de la serranía interior oriental, atravesando el estado Sucre. En esta región se le llama Falla de El Pilar. Adicionalmente, existen otras fallas más allá de la franja sísmica principal. En todas ellas se ubican todos los terremotos ocurridos en el país. A lo largo de este sistema de fallas se genera un roce que impide el movimiento de las placas. Al no poder detenerse el avance de las placas y una vez vencida esta resistencia, se genera un sismo. La energía acumulada se libera en instantes, sacudiendo toda la zona a su alrededor. Esta foto nos indica el movimiento de la falla de El Pilar. Esta otra nos muestra el movimiento de la Tierra en ambos lados de la falla. Al igual que las olas del mar, el sismo se manifiesta en ondas que recorren la superficie terrestre. Una vez que ocurre un sismo, le pueden seguir otros de menor magnitud. A estos se les llama sismos secundarios. También se les llama réplicas. El 11 de marzo de 2011, Japón fue azotado por un terremoto de 9 grados en la escala de Richter, que provocó un tsunami, centenares de muertos y desaparecidos, millonarias pérdidas materiales y una crisis nuclear. El tsunami afectó las principales plantas nucleares, la de Onagawa y Fukushima Daiichi, donde se registraron incendios y fugas. Un sismo es un movimiento del terreno, de la tierra, cerca o a lo largo de una falla. Y esto ocurre generalmente de manera repentina y se debe principalmente a la acumulación de energía que hay en el interior de la Tierra por el movimiento de las placas tectónicas de los continentes. Un tsunami se origina cuando hay un terremoto en el lecho marino o de algún lago grande en el cual el movimiento de la Tierra sea vertical, de alguna manera, tanto para arriba como para abajo. Eso lo que hace es mover también la superficie del mar en un área relativamente pequeña, en el caso de Japón 500 kilómetros, y el mar simplemente va a compensar. ¿Y cómo lo compensa? Con una gran ola. La furia de un sismo depende de qué tan grande y qué tan profunda sea la falla y de cómo se mueva. En el mundo se presentan terremotos de todas las magnitudes, más o menos hasta magnitud 9, 9.5, pero tenemos terremotos en profundidades de 2 o 4 kilómetros de -2 o magnitudes 9, como el terremoto de Japón recientemente. Si para comparación un terremoto de magnitud 5 puede tener el tamaño, una longitud de 1 kilómetro, mientras este terremoto de Japón de magnitud 9
es muchísimo más grande y tiene una longitud de 500 o 600 kilómetros. El de Chile en 1960 con 9.5 grados de magnitud, el de Alaska en 1964 con 9,2 y el más reciente, el de Japón en 2011 con 9,0, serán recordados como algunos de los movimientos de tierra más violentos vividos en el planeta. En Colombia, ¿en qué regiones existe mayor vulnerabilidad? Y el gran interrogante, ¿está el país preparado para vivir una situación parecida? ¿Puede haber terremotos de una magnitud similar? Principalmente en la costa pacífico del país. Puede haber terremotos de menor magnitud a lo largo de las cordilleras o en los piedemontes de las cordilleras. Generarían más daños y más problemas que el que está en la costa, simplemente porque la mayor cantidad de gente está concentrada en la parte andina. Hemos visto que aún en Japón, en uno de los países más avanzados, han tenido problemas en sus comunicaciones, en su acceso a los sistemas básicos, el agua potable, la energía, etcétera. Y eso en un terremoto de ese tamaño, en una ciudad tan grande como Tokio o una ciudad tan grande como Bogotá, puede tardar 1 o 2 semanas en recuperarse los servicios básicos, y para eso cada uno de nosotros tiene que estar preparado. La Universidad de los Andes y la Universidad de Stanford han realizado estudios en zonas como la del Nido, en Bucaramanga, que genera entre 10 y 18 movimientos al día casi imperceptibles para sus habitantes. Estos sismos se originan a 150 kilómetros de profundidad. Otras investigaciones también le apuntan a comprender el comportamiento de los sismos. El geólogo Germán Prieto demostró que si se analizan las olas del mar cuando chocan contra las costas, se puede predecir de qué manera se movería la Tierra en caso de terremoto. Uno de los trabajos o de los temas de investigación de nuestro grupo es estudiar el movimiento del terreno utilizando las olas del mar como nuestra fuente, como nuestro terremoto, las olas del mar, y hacer una predicción de cómo se comportaría el suelo, el terreno, si se diera un terremoto en el futuro. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si nosotros sabemos qué zonas son más propensas a movimientos fuertes, es ahí donde dirigiríamos la alerta temprana, la respuesta temprana después de un evento sísmico que no podemos predecir. Actualmente no es posible predecir un terremoto y no sabemos ni dónde va a ocurrir ni cuándo. Tenemos cierta probabilidad de que ocurra en una parte o en otra y en un tiempo relativamente largo, pero lo que sí sabemos es que puede ocurrir un terremoto grande en un futuro cercano, y una respuesta más importante es saber qué zonas van a sufrir un movimiento del terreno más fuerte.